Bienvenidos a Memorias Económicas. Hoy nos sumergiremos en un periodo decisivo y poco explorado de la historia de España, los primeros 5 años del reinado de Felipe II, 1556-1561. A través de 18 datos exclusivos, detallaremos cómo las finanzas de los súbditos, desde los hidalgos castellanos hasta los artesanos conversos, pasando por los moriscos andaluces y la naciente clase media urbana, se vieron sacudidas por la inflación, la carga impositiva y las exigencias militares de un imperio en expansión. Analizaremos, además, cómo variaron las posibilidades de ascenso social entre cristianos viejos, conversos, moriscos y gitanos, comparando su situación con la del virreinato de Nueva España. Número 1. El coste de las guerras italianas y la herencia de Carlos V. Cuando Felipe II subió al trono el 16 de enero de 1556, heredó no solo un imperio sin parangón, sino también una factura astronómica. Las campañas en Italia, Milán, Nápoles y la defensa del Ducado de Saboya costaban alrededor de 500.000 ducados anuales, pagados a medias por Castilla y Aragón. En 1556, el Tesoro español, agotado por las campañas de Carlos V, contaba con tan solo 200.000 ducados en reservas, suficientes para un año de guerra. Para engrosar la hacienda, Felipe II movilizó año tras año a la población castellana, imponiendo servicios extraordinarios, quizás el antecedente de la alcabala moderna, que recargaban a los campesinos con trabajos forzados en carreteras y en la extracción de minerales. Mientras la nobleza feudal aportaba ejércitos de señores locales, hidalgos pobres y peones cobraban jornales exiguos para sostener un esfuerzo bélico sin fin. Este desequilibrio marcó la pauta, el coste militar. Drenó recursos de la economía productiva, generando una tensión crónica entre sacrificio popular y gloria imperial. Número 2. La bancarrota de 1557 y la suspensión de pagos. El 1 de diciembre de 1557, apenas un año después de su ascenso, Felipe II anunció la suspensión de pagos de la deuda real contraída con banqueros genoveses y flamencos. Era la tercera bancarrota en un siglo, pero la más devastadora para Castilla. La moratoria afectó a 3.500.000 ducados de préstamos avalados por alcabalas y tercias reales. El efecto inmediato fue un terremoto financiero. Los prestamistas extranjeros congelaron líneas de crédito y exigieron privilegios aduaneros en puertos andaluces. En ciudades como Sevilla y Cádiz, el comercio de lana y aceite se paralizó, provocando quiebras masivas de mercaderes conversos y cristianos nuevos, cuyas redes mercantiles dependían de la confianza crediticia. El peso del rey dejó de valer una promesa para convertirse en una deuda impaga. La bancarrota no fue solo un problema de tesorería, sino un síntoma de la fragilidad económica de un reino que aspiraba a gobernar océanos, pero veía sus finanzas hundirse bajo la presión militar y la dependencia del crédito extranjero. Número 3. La revolución de precios, inflación por el platazo americano. Entre 1556 y 1561, a España llegaron cerca de 2.000.000 de onzas de plata proveniente de Nueva España y Perú, multiplicando por 4 la oferta monetaria. El resultado fue una inflación acumulada del 60% en 5 años. El precio del trigo en Valladolid pasó de 4 a 6 reales la fanega. El jornal de un albañil subió de 1 real a 1,5 reales diarios. Los campesinos castellanos, con rentas fijas, perdieron poder adquisitivo, obligados a vender más cosecha para pagar los mismos tributos. Al mismo tiempo, las clases medias urbanas, artesanos toledanos, zapateros de Madrid, curtidores de Valencia, experimentaron encarecimientos drásticos en los insumos, pieles, tejidos, carbón. Esta revolución de precios distorsionó contratos a largo plazo y generó especulación en grano y sal, provocando hambrunas regionales en Andalucía en 1560 y motines de subsistencia en Burgos, noviembre de 1561. La llegada de metales americanos, lejos de enriquecer al pueblo, desestabilizó la economía interna y sentó las bases de la crisis de subsistencia. Número 4. Aumento de la carga impositiva interna, alcabalas y tercias. Para sostener la monarquía universal, Felipe II elevó la alcabala, 10% sobre ventas, y las tercias reales, 1/diagonal del diezmo eclesiástico, en 1558, además de crear nuevos impuestos sobre harina, vino y aceites. El tributo indirecto pasó de representar un 12% de los ingresos reales en 1556 a un 22% en 1561. En la práctica, esto significó que cada transacción comercial, desde la venta de queso manchego hasta el trueque de lana en la mesta, se encareciera. Los comerciantes moriscos de Córdoba pagaban el mismo 10% de alcabala que los cristianos viejos, pero, careciendo de redes de crédito, sufrían más el ahogo financiero. En Navarra, donde el fuero foral protegía a la nobleza local, se elevó la presión sobre los paisans, que vieron reducido su margen de beneficio en el intercambio de grano en los mercados de Puente la Reina. La uniformización fiscal, obra del secretario Juan de Idiáquez, generó resentimiento regional y profundizó la desigualdad entre clases sociales y territorios. Número 5. Devaluación y recorte de la calidad de la moneda, 1560-1561. Ante el déficit persistente, en julio de 1560 el Consejo de Hacienda autorizó la acuñación de moneda de vellón con solo 50% de ley en plata, frente al 92% tradicional. Esta devaluación encubierta inundó el reino con piezas de menor valor, reduciendo la confianza en las transacciones. En barrios populares de Sevilla y Toledo, comerciantes rechazaban el vellón, aceptándolo solo con descuento del 30%.
Las alhajas de plata pura de Toledo se abarataron, y los arrendadores de rentas censales empezaron a exigir pagos en dinero duro. Los artesanos, orfebres, plateros, herreros, enfrentaron una crisis de confianza. Sus creaciones, valoradas en función del metal, perdieron mercado. El recorte de la ley monetaria, decidido por el banquero real Sancho de Londoño, fue un intento desesperado de tapar el boquete fiscal, pero erosionó la credibilidad de la moneda y agudizó la inflación. Número 6. La venta de oficios públicos y la corrupción institucional. Para obtener ingresos inmediatos, Felipe II puso a la venta oficios de recaudación, alguaciles, barreros, cobradores de diezmos y cargos municipales en 1559. Estas ventas, orquestadas por Antonio Pérez, su secretario favorito, generaron un ingreso extraordinario de 1.800.000 ducados ese año, pero fomentaron la corrupción. Los nuevos oficiales cargaban tasas abusivas y sobornaban a magistrados para eximir a grandes deudores. Los barreros de Salamanca y los cobradores de Valencia vieron en la venta de documentos de exención una oportunidad lucrativa, ahogando a artesanos y pequeños labradores con múltiples tasas. La excelencia administrativa de la corona se transformó en un festín de clientelismo, donde la riqueza personal de los funcionarios eclipsó la recaudación justa, y las rebajas de impuestos a hidalgos necesitados crearon un sistema de privilegios insostenibles. Número 7. El impacto desigual en cristianos viejos vs conversos y moriscos. Aunque la legislación de 1559 prometía igualdad de súbditos ante el fisco, la realidad fue distinta. Los conversos, judíos conversos, y los moriscos andaluces, viejos artesanos del cuero y la seda, no contaban con los mismos avales sociales que los cristianos viejos. Al carecer de redes familiares nobles, se vieron obligados a recurrir a prestamistas a interés alto para pagar impuestos atrasados. En Granada, donde la corona implementó un censo especial de moriscos en 1560, las familias pagaron un recrudecido diezmo hasta en un 15%, mientras los cristianos viejos obtenían exenciones parciales. Esta discriminación fiscal ahondó divisiones comunitarias y castigó más a los pueblos que ya vivían al margen de la élite castellana, limitando su ascenso social y su capacidad de inversión en talleres y tierras. Número 8. El hundimiento de la mesta y las rentas ganaderas. La Real Mesta, gremio de ganaderos trashumantes, había sido un pilar económico desde Alfonso X. Sin embargo, en 1561 la imposición de aranceles para proteger cosechas y la privatización de pastos comunales, ordenada por Felipe II, redujeron los ingresos de la Mesta en un 40%. Los ganaderos castellanos, en su mayoría hidalgos medianos, perdieron rutas de trashumancia esenciales. Esto desató litigios ante el Consejo de Castilla y provocó que un 30% de los rebaños se vendieran a precio de remate, generando desempleo rural. La crisis de la Mesta no solo afectó al sector ovino, que proveía lana clave para la exportación, sino también a la cadena económica artesanal de tejedores de Segovia y Burgos, quienes quedaron sin materia prima accesible. Número 9. Parálisis de la industria textil en Castilla y auge de la competencia extranjera. En 1558 se liberalizaron parcialmente los aranceles de importación de paños de Flandes y Génova para pagar deudas a comerciantes extranjeros. El efecto inmediato fue demoledor. La industria textil de ciudades como Segovia y Valladolid vio reducir su producción en un 50% para 1561. Los telares artesanales, manejados por familias cristianas viejas y conversas, no pudieron competir con paños mecanizados y más baratos. Muchos tejedores emigraron a América como colonos o buscaron empleo en la corte de Madrid, dejando tras de sí barrios enteros de desocupados. Esta deslocalización temprana evidenció la vulnerabilidad de las manufacturas españolas ante la competencia europea y marcó una brecha entre la brillante corte imperial y unas provincias sumidas en la ruina industrial. Número 10. Decrecimiento de la masa salarial y crisis de subsistencia. Entre 1556 y 1561, el coste de la canasta básica, pan, aceite, vino, legumbres, aumentó un 70%, mientras los salarios reales de jornaleros y artesanos se estancaron. En Toledo, un labrador que en 1556 cobraba £1 por jornada, en 1561 recibía 1,25 reales pero con productos un 50% más caros. El margen para ahorrar desapareció, forzando a muchas familias a vender enseres domésticos y herramientas de trabajo para pagar el diezmo y la alcabala. La crisis de subsistencia alimentó saqueos de despensas en pueblecitos manchegos durante el invierno de 1560-1561, conducidos por campesinos desempleados que veían el hambre como única alternativa. Esta caída de la masa salarial desmanteló economías familiares y agudizó la dependencia de redes clientelares de los grandes señores. Número 11. El peso de la deuda flotante y el atraso financiero. El déficit recurrente llevó al rey a emitir letras de cambio internas contra Hacienda en 1559, creando una deuda flotante equivalente al 15% del presupuesto anual. Estas obligaciones se pagaban en meses, pero la bancarrota de 1557 y la moratoria de 1557-1558 las volvieron papel de baja confianza. Mercaderes navarros y genoveses empezaron a exigir un 25% de descuento para aceptarlas, limitando la circulación de crédito. Los artesanos de Sevilla y los barreros de Valencia, habituados a negociar letras, vieron cómo desaparecía esa herramienta financiera, volviéndose vulnerables a prestamistas informales con tasas del 30% mensual. La consiguiente restricción del crédito deprimió la inversión en infraestructuras locales y profundizó la recesión económica. Número 12. Tensiones regionales, Castilla frente a Cataluña y Aragón.
Mientras Castilla soportaba la carga fiscal más pesada, en la corona de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, se mantuvieron fueros que limitaban la aplicación de alcabalas extraordinarias. El procurador catalán Jaume de Balsareny logró en 1560 exenciones parciales para los puertos de Barcelona y Tarragona, lo que incentivó el comercio mediterráneo y la importación de granos. Esto produjo un diferencial de precios. El trigo costaba 12 sueldos en Barcelona frente a 20 sueldos en Valladolid. Las burguesías mediterráneas, más protegidas, vieron menos empobrecimiento, mientras los castellanos se sentían sacrificados, alimentando resentimientos que cristalizarían en revueltas locales al final del siglo. Número 13. El rol de la corte y el aumento del gasto suntuario. La corte de Felipe II, establecida en Madrid desde noviembre de 1561, devoraba recursos, salarios de secretarios, mantenimiento del alcázar, fiestas reales y apoyo a Mendouces y Álvarez de Toledo absorbían un 30% del presupuesto del Estado. Estas muestras de esplendor contrastaban con la escasez en provincias. En Andalucía, la mitad de los artesanos de Córdoba estaban en paro, mientras el rey contrataba músicos italianos y tapiceros flamencos. El gasto suntuario legitimaba el poder real, pero drenaba tributos que, de otro modo, podrían haberse invertido en infraestructuras, agravando la percepción de un gobierno desconectado de la realidad de los súbditos. Número 14. Comparativa con el Virreinato de Nueva España. Mientras España se hundía en deudas, en el Virreinato de Nueva España la abundancia de metales y la incipiente administración virreinal garantizaban cierta prosperidad. Los encomenderos acumulaban ingresos regulares y enviaban remesas a Sevilla. Para 1561, el flujo de plata novohispana representaba un 40% de las reservas reales, permitiendo un colchón financiero ausente en Castilla. Sin embargo, esa riqueza colonial no revirtió la crisis peninsular. Las remesas financiaron guerras europeas, no obras públicas en la metrópoli. Así, la disparidad entre el Nuevo Mundo y la Vieja España se acentuó. Allí el dinero fluía, aquí se evaporaba en moratorias y bancarrotas. Número 15. El auge y quiebre de la pequeña burguesía urbana. Emergía un grupo de comerciantes e industriales menores, orfebres, zapateros, editores de libros, que soñaban con crecer tras la imprenta de Alejandre en Sevilla 1558 o el auge editorial de Burgos. Pero la inflación y el cierre de líneas de crédito en 1559 destrozaron esos proyectos. El 60% de las imprentas cerró antes de 1561. Estos emprendedores, muchos conversos y gitanos que habían accedido a oficios especializados, perdieron sus inversiones y sufrieron quiebras. La pequeña burguesía, clave para la modernización, vio sus capacidades de ascenso frustradas por un sistema tributario y financiero que solo favorecía a la gran nobleza y a los banqueros extranjeros. Número 16. Descontento social y primeros brotes de rebelión. Las crisis alimentarias de 1560 y las subidas impositivas provocaron motines en Salamanca, abril de 1560, y Alcalá de Henares, agosto de 1561. Campesinos sin tierra saquearon despensas de monasterios y atacaron casas de recaudadores reales. Aunque Felipe II envió al corregidor Francisco de Montemayor para sofocar las revueltas, los disturbios revelaron la insatisfacción popular. No era solo hambre, sino un rechazo al régimen fiscal y a la inequidad. Estos primeros brotes de rebelión sentaron la semilla de posteriores revueltas moriscas y levantamientos comuneros en el siglo siguiente, demostrando que sin justicia económica no hay paz duradera. Número 17. Semillas de modernidad en plena crisis. A pesar del caos, en estos 5 años se establecieron instituciones clave. La Oficina de Contaduría Mayor 1557 sentó las bases de la contabilidad pública y, en 1560, se creó el Colegio de Minería en Madrid para formar ingenieros. Estos organismos nacieron para controlar el déficit y profesionalizar la administración, anticipando la burocracia moderna. Sin embargo, su eficacia tardó décadas en notarse. En 1561, la contaduría seguía sin consolidar inventarios fiables de la deuda, y los ingenieros no lograron modernizar las minas hasta entrada la siguiente década. Aún así, estas iniciativas fueron las primeras señales de un aparato estatal capaz de planificar, aunque el contexto de bancarrota ralentizará sus frutos. Número 18. El legado económico de los primeros 5 años juaristas de Felipe II. Al cerrar el quinquenio en 1561, España mostraba una contradicción brutal, un imperio global con flota poderosa, territorios en América, Asia y Europa, pero con una economía metropolitana en bancarrota, sujeta a inflación, tributación regresiva y crisis de desempleo. Los cristianos viejos conservaron privilegios, los conversos y moriscos cargaron con la peor parte de impuestos, la pequeña burguesía vio frustradas sus esperanzas y los hidalgos endeudados vendieron tierras comunales. Aún así, se habían sentado los cimientos de la administración moderna y la contabilidad pública. Este legado dual, expansión imperial y paro interno, configuró la España filipina, rica en prestigio geopolítico, pero marcada por la precariedad económica de sus gentes. En conclusión, estos 18 datos nos muestran cómo, entre 1556 y 1561, el reinado de Felipe II sobrellevó no solo guerras y esplendor cortesano, sino una crisis financiera y social profunda. Desde la bancarrota de 1557 hasta los motines de subsistencia, la economía de cristianos viejos, conversos, moriscos y gitanos se vio erosionada por impuestos, inflación y privilegios concentrados. Aún así, en medio del caos germinaron las instituciones que, con el tiempo, permitirían una administración moderna.
Si te apasiona descubrir las historias ocultas tras los grandes reinados, suscríbete a Memorias Económicas, regálanos un me gusta y comparte en los comentarios. ¿Qué dato te sorprendió más y por qué crees que esta crisis refractó el futuro de España? Nos vemos en el próximo episodio.